Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Contentos, ¿no es cierto? Contentos, qué nervios, qué nervios, qué nervios que tuvimos ayer. Y yo estaba nerviosa era lógico, la verdad, que ganáramos, pero como este es un país ilógico, y viene siendo un país ilógico, tenía, por lo menos yo, y me imagino que no era yo solamente, bueno, mucho suspenso por el resultado, porque el resultado iba a medir el grado de alienación y de locura que hay entre nosotros. Y la verdad que el diagnóstico, un 47,3 contra un 33,7, me parece que indica que tenemos ese tercio antiperonista que tuvimos siempre, toda la historia, y el resto está bastante bien de la cabeza. Porque seguramente anda mal del estómago, o anda mal del bolsillo, o anda mal del corazón, de los sentimientos, porque tiene gente querida estamos muy mal, estamos muy mal. No debería habernos sorprendido este resultado. Lo que pasa es que estamos en este tren, momentáneamente estamos en este momento en el que tenemos que volver a conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Tenemos que retomar una idiosincrasia que esta gente a toda costa quiere destruir. Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿pero quiénes somos? ¿Somos un pueblo al que le gusta ver cómo apalean a viejos meados? ¿Somos un pueblo indiferente a que gaseen a gente que está en silla de ruedas? Parecía que lo éramos, pero el resultado indica, gracias a Dios, y lo dice una tea, ¿no? Pero gracias a Dios que hay una argentinidad, un modo de vivir nuestra, nuestra vida aquí, al sur del mundo, que es parecida a lo que recordamos, que era lo bueno y que era lo malo. Y me parece que mi ley es una pesadilla que se va a terminar. Ahora seguimos analizando esto y algunas otras cosas que pasaron hoy. Pero antes les digo los teléfonos: 11 3200 0530, 11 3200 0530 son los teléfonos para que ustedes manden los mensajes para intercambiar conmigo en el último ratito del programa. Con esto arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de Limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos radio, somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, yo arranqué por ahí, por el diagnóstico general de la salud mental argentina, porque la verdad que a mí es lo que más me preocupaba. Porque si el aparato de imbecilización que está en marcha y que está en manos del poder real de siempre, había logrado convertirnos en un pueblo de ovejas o de perversos o de imbéciles, que son cosas que les encantan. Eh, bueno, tal vez hubiese podido pasar otra cosa, pero si todo respondía a la normalidad, digamos, era medio increíble que ganara Milei, porque la verdad, uno ve la escena argentina y nada funciona, no hay nada que esté funcionando. ¿Por qué razón ganaría? ¿Cuál era el motivo por el que Milei creía que tenía la elección asegurada? No termino de entender qué esperaban. Digamos, confieso mi nerviosismo porque no, lo que para mí se medía en estas elecciones era precisamente nuestra salud mental. Porque para haber creído que un tipo como este que vemos ahora iba a poder gobernar un país y salir airoso, había que estar un poco chapa, realmente. Había que estar un poco chapa porque se le nota la legua que no puede. Y ahora estamos con el tema de qué hace con la hermana, porque él no puede vivir sin la hermana. Y a nosotros qué carajo nos importa si no puede vivir sin la hermana, si se vota un presidente, no un presidente con hermana. Es impresionante
Bueno, ahora hablamos de ellos que están incendiados, como me decía Jorge recién. Hoy hubo reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión, y finalmente el resultado que fue una mesa política con los de siempre, más los gobernadores a los que piensa volver a engañar. Vamos a ver si los gobernadores se vuelven a dejar engañar, porque yo creo que no los engañaron. Bueno, tal vez les prometieron cosas que no les cumplieron, pero entre esos gobernadores hay gente que, bueno, casi todos, ¿no? Votaron la ley base si sabían. ¿A qué exponían al pueblo argentino votándole la ley base si sabían que era un chapa? Así que bueno, vamos a ver cómo sucede. Yo creo que hay que disfrutar estos momentos, tratar de no empañarlos, tratar de no mezclarlos con cuestiones que tienen que ver con cosas que van a pasar dentro de 2 o 3 años. No sabemos qué va a pasar el mes que viene. Y tenemos el derecho de pasar 2 o 3 días contentos, de pasar 2 o 3 días. Y además, bueno, se hizo una lista de unidad que costó un Perú, costó un Perú. Esa lista tuvo éxito. Podríamos disfrutar del éxito de esa lista una semanita, sin chicana, ni mala leche, ni indirectas, ni cizaña, ni nada por el estilo, porque nos hace más fuertes la unidad, realmente. Yo creo que tenemos que ver esa parte del vaso, que veo que muchos no la están viendo, que ven la otra, porque con la otra nos vamos al tacho también nosotros. Y me parece que todos los esfuerzos que se hicieron, creo que en definitiva siempre el peronismo tiene una razonabilidad intrínseca, ¿no? Porque uno puede temer lo peor hasta media hora antes, pero a último momento las coordenadas se colocan correctamente. Y si no se colocaran correctamente, yo creo que hay que decirlo. Creo que no, que la política argentina no necesita de cortesanos en este momento, que necesita de gente que trabaje y que sea honesta y que diga la verdad. Me parece que tiene que ver con eso. El mensaje del pueblo argentino, yo no creo que sea este que esté personificado en una persona. Creo que tiene que ver con que no se puede vivir más así. Por eso digo, quedémonos en el presente, porque esta elección fue hoy, mejor dicho, fue ayer, pero quiero decir, tiene que ver con este presente argentino, porque a estos tipos no les sale nada bien. Mucha gente, hoy escuché durante todo el día el debate de si el voto había sido por digamos, escasez de guita, bueno, y todo lo que viene aparejado, ¿no? A la escasez de guita, enfermedad, incertidumbre, temores, miedos, pérdidas, enfermedades, todo eso tiene que ver con la falta de guita. Y eso es lo que está padeciendo nuestro pueblo y lo estamos padeciendo nosotros también. Creo que tiene que ver más con eso que con haber descubierto que el peronismo es wow. Creo que es el peronismo el que se tiene que encargar ahora de demostrarle a la gente que es wow o que es un poquito wow. Porque, y eso no lo vamos a lograr con peleitas como las que estamos acostumbrados. Me parece que ya es hora de que todos seamos mayores de edad, porque lo que está en juego es todo, todo. Y hoy, bueno, les decía que están incendiados, no saben para dónde arrancar. Pero eso tiene que ver con que nunca leyeron la realidad. Por eso les digo, es tan importante la hora. No tanto, está bien, hay gente que tiene la tarea política de planificar y de plantear estrategias, pero no somos todos directores técnicos. No podemos cada uno hacer una lista del que le gustaría. No somos perfectos, nada es perfecto, pero hay una abismal diferencia, es una dimensión humana completamente distinta la que le puede ofrecer el peronismo a este país que la que le está ofreciendo esta porquería que nos gobierna. Por supuesto que no terminó acá la cosa para los Milei. Hoy se hicieron 7 allanamientos
en el ANMAT y en la Empresa Nacional de Medicamentos, porque sigue la causa del fentanilo. Se había hecho una pausa, supongo que por el acto electoral, pero hay más de 100 muertos, porque nos entretuvimos mucho con el 3, ¿no? El 3, que ya antes eran 3 empanadas, bueno, ya ahora es el 3, le pertenece a Karina. Karina como que sepultó a Esperando la Carroza. Las 3 empanadas de Brandoni quedaron totalmente de modé y el 3 fue reemplazado por el 3 de Coima que le corresponde a Karina. Pero es tan grave robarles, por supuesto, a los discapacitados. Esa fue la noticia que recorrió el mundo, ¿eh? Las dos cositas pegadas, porque las dos cositas pegadas forman la misma noticia, que les quitan las pensiones a los discapacitados y les sacan los remedios y les sacan las pensiones, y la guita se la roba la hermana del presidente. Eh, yo no sé qué tan indignado está la gente que fue a votar por esto, si es por moral o si es por guita. Por moral me parece que no, porque todas las quejas de transparencia y la corrupción de los CA y todo eso, bueno, les comunico que Macri se robó todo, el macrismo se robó todo. Así que creo que a ese 30% que vota Milei le importa un bledo si roban o no roban, porque están acostumbrados a votar a ladrones. La derecha siempre robó, no a este nivel psicótico, no quiero decir psicótico porque es como un diagnóstico, no a este nivel delirante, y que no quiero dar un diagnóstico precisamente no porque me quiera diferenciar de Nelson Castro, sino porque creo que Milei es totalmente imputable, porque sabe perfectamente lo que está haciendo. Eh, no sabe hacer política. Ayer cuando dijo, bueno, esto es un tema político, que se arregla política. ¿Por qué hizo hoy una mesa política? Por lo que dijo ayer. Porque el tipo cree, es increíble, yo nunca vi una mente tan deforme como la de este tipo. Lo que dijo ayer cuando salió a decir que reconocía el resultado, que todos nos mirábamos así extrañados porque decíamos, ¿qué pasó? ¿Entró en razones? Para después decir que no se va a modificar nada, ahí sacó el falo, ¿no? Ese falo que él cree que tiene. Y no tiene, no tiene. Eh, y es decir, no va a rectificar nada porque esa es su religión. La religión de Milei no es cuidar al pueblo argentino y hacer un gobierno para que el pueblo argentino viva mejor. La religión de Milei es un déficit cero que solamente existe en su cabeza, porque en realidad nunca hubo déficit cero, nunca lo logró. Es todo mentira. Es la cuenta que hacemos siempre. Nadie puede decir que ahorró si no pagó las tarifas del mes. No se ahorra no pagando. Se ahorra después que pagaste todo. Bueno, los niños lo saben, Milei no lo sabe. Y muchos mileístas tampoco, porque aceptan lo del déficit, que es sagrado. Nunca lo logró. Nunca logró un puto déficit cero. Eh, bueno, pero más allá de eso, les decía, las cosas que pasaron a continuación y que el gobierno tiene que atajar al mismo tiempo que tiene que atajar esta derrota, que era absolutamente previsible, hicieron la peor campaña del mundo, al candidato a gobernador hoy se le conoció la voz, que dijo que él también tiene una madre jubilada que no llega a fin de mes. Lo hubiesen dejado hablar al candidato, que es más sensato que todos los que hablaban. Yo creo que tenían más oportunidad dejándolo hablar al cana este, que haciendo las pelotudeces que hicieron en el acto ese, en el baldío, con los encapuchados. ¿Qué quiere, ganar una elección así? Realmente, no sé si hicimos mucho mérito nosotros o fueron los errores de estos tipos. Esas son las cosas que hay que hablar, pero con tranquilidad, chicos, con tranquilidad y con las defensas un poco más bajas, que somos todos grandes y queremos todo lo mismo. Eh, Les hablaba del fentanilo. Hoy se allanó la casa de, eh, ¿cómo se llama esta mujer? Nelly Davicio. Nelly Davicio, que es quien preside el ANMAT y quien había tenido la información de que esa partida de fentanilo estaba contaminada y no cerró el laboratorio de García Furfaro, que está detenido.
Y ahora están averiguando. Se hicieron muchos allanamientos, 7, levantó un montón de documentación, se levantaron teléfonos, se escucha, parece en un audio, la voz del ministro. ¿Vieron a quién levantó Milei en el escenario? Al ministro Lugones, que dice que está haciendo todo bien. ¿Qué carajo hace Lugones en salud? ¿Qué es lo que está haciendo bien Lugones? Es por Lugones que han pasado muchas desgracias en este país. Entre otras cosas, 100 muertos, más de 100 muertos por el fentanilo. Ese es el que está haciendo las cosas bien. Y se escucha la voz de Lugones diciéndole a esta mina vicio cómo borrar mensajes de su teléfono vinculados con este caso. Eso es encubrimiento, les aviso. Así que bueno, el juez Kreplak va a seguir tirando de esta cuerda, que es un escándalo monumental, porque 100 vidas son 100 vidas. A Milei no le importan, a los que nos tienen que importar esas 100 vidas es a nosotros, que tenemos que defender las nuestras, las de nuestros hijos, las de nuestros nietos, las de nuestros parientes, las de nuestros seres queridos, las de nuestros amigos, porque en este país todos estamos en riesgo, sin ningún tipo de control ni nada. Más allá de eso, en otro orden de cosas, que también es importante y tiene que ver con los errores de este gobierno, en Moscú el gobierno ruso llamó al embajador argentino para pedirle que explique la ministra Bullrich qué sabe de los espías rusos que, según ella, intervinieron en el tema de los audios de Spanmolo. ¿Se acuerdan que lo dijo? Bueno, no se puede decir gratis que hay espías rusos metidos en un caso de interna propia. Estos tipos se quieren salvar de una interna entre ellos que se odian, se detestan, eh, tirando la pelota afuera, pero no la tirás afuera, la tirás a Rusia, que te recuerdo que está en guerra con el principal socio de tu presidente, que no es el nuestro. La verdad, no, yo nunca le diré mi presidente, no, no, fue votado nada más, pero en ejercicio es un presidente completamente ilegítimo. Eh, bueno, y ahora Bullrich va a tener que explicarle a través de la embajada de dónde sacó que había espías rusos metidos en los videos de Spanmolo. Por supuesto que no había ningún espía ruso metido en los audios de Spanmolo. Y por supuesto que Karina Milei va a tener que explicar, aun si su hermano la necesita todo el tiempo a su lado, bueno, puede hacerlo sin ser secretaria general de la presidenta, lo puede hacer como hermana. Si se trata de tenerla cerca para que lo abrace cuando le da un brote, bueno, la puede tener ahí cerca, para eso están los hermanos. ¿Qué necesidad hay de que siga siendo secretaria general de la presidencia cuando está involucrada en un escándalo de órdago? Eh, y finalmente, nada, que nada, yo lo que quiero transmitirles hoy es que cuando vienen épocas adversas como esta, como la que estamos viviendo, es muy importante aprovechar los buenos momentos. Es muy importante para renutrirnos, para reoxigenarnos, para reencontrarnos también. Eh, Acá hay una semillita de desconfianza que hay que allanar, porque, bueno, porque el monstruo es tan grande y es tan evidente que más o menos queremos ir todos para el mismo lado, que hagámoslo con alegría, compañeros y compañeras, hagámoslo con alegría cada vez que podamos, porque muchas veces no vamos a poder, muchas veces no estamos pudiendo tener un buen día, todos y todas nosotros, por cosas que nos pasan a nosotros o por cosas que le pasan a gente que queremos, dejamos de tener buenos días. Entonces, cuando pasa algo como lo que pasó ayer, que el pueblo se levantó y dio un mensaje que no será escuchado, de modo tal que tenemos que prepararnos para nuevos mensajes, y elige a Fuerza Patria como su herramienta política, bueno, disfrutémoslo,
disfrutémoslo como compañeros, porque eso es lo que estamos necesitando. Pasiones alegres. Ya venimos. ¿Cómo le va el Baum? ¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo ¿Todo vivió el bien? domingo de elecciones? Y disfrutando, pero estuvo prologado nada más y nada menos por este tema. Quiero recordarle que estábamos escuchando a Lali haciendo un tema de Patricio Rey, sus redonditos de Ricosta, que se llama Vencedores Vencidos. Pero esto es una versión en vivo el día anterior a que el peronismo, el Movimiento Nacional y Popular, Axel, Cristina y todos nos hayan regalado esta hermosa noche de ayer de alegría. Así que Lali, vencedores vencidos. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, aquí estamos. Bueno, a ver, la pesadilla empieza a diluirse, le puso la columna.
Sí, en realidad va a ser muy difícil no continuar con tu editorial, Sandra Russo, debido a Siempre hacemos lo mismo. Sí, a veces un poquito, no, a veces cuando agarro internacional me voy un poco, pero en este caso efectivamente es insustituible abordar el tema de hoy que nos causa, además de alegría, ilusión, porque la ilusión es una carga hacia el futuro y la ilusión tiene parentesco con la esperanza. Entonces quiero hablar algo vinculado a eso. Bueno, De alguna manera se diluye la pesadilla, vos lo decías, ¿no? Y se empieza a instalar la esperanza. Y son como dos movimientos que están relacionados. Y hay unos elementos que me parece que fueron abordados por algunos medios, pero limitadamente. Y es que se votó, obviamente, contra Milei, pero también, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se votó a favor del claro. laburo en su doble versión, de un gobierno comprometido con la producción, con el trabajo, etcétera, y del laburo en términos de gestión. Claro, Porque si hay algo que muchos de los votantes reconocieron es que más allá de su orientación, de la orientación política de los votantes, lo que vieron es un gobierno bonaerense muy comprometido con lo cotidiano. Axel al Kicillof. gobierno bonaerense y los gobiernos municipales también. Se reconoció mucho también el Exactamente, laburo municipal. lo territorial. Pensar que el peronismo no ganaba en el norte rural de la provincia de Buenos Aires hace 30 años. Digo, es decir, es realmente muy impresionante el hecho de que de las 8 secciones electorales, 6 se ganaron y 2 de ellas, salvo las del sur, lo de Bahía Blanca es bastante inentendible, alguna vez tendríamos que analizarlo llamando a algún analista de esa Sí, zona. habría que ver cómo se gestionó el desastre, ¿no? Después del desastre. Sí, sí, a nivel local, ¿no? Porque si es por, digamos, beneficiar a los candidatos Libertad Avanza, sería difícil entender ese voto. Pero digo, quiero ver estos dos movimientos. Por un lado, y tiene que ver con lo que Javier Milei decía ayer, voy a hacer la autocrítica política, pero no la autocrítica económica. Más o Claro, menos. es absurdo, que no existe Sí, eso. es que lo único que tiene Javier Milei es un proyecto económico destructivo, Claro, se ha dicho mil recesivo, veces que la política le importa tres carajos. porque su centro, obviamente, es una orientación neoliberal, neoclásica, financiarista, endeudadora, y que no tiene que ver con la producción. ¿Por qué no tiene que ver con la producción? Si yo tengo un gobierno, ¿no?, que abre las fronteras permanentemente a productos importados para competir con los locales, para bajarle el precio a los locales, ¿no?, que ese es el objetivo muchas veces aperturista, a costa incluso de destruir pymes, etcétera. Bueno, no le importa el trabajo. Lo que le importa básicamente es eso que ellos llaman inflación, es decir, supongamos que deja de haber inflación y estamos en cero y están todos muertos, este tipo va a festejar. Él va a festejar, sí, sí, sí. Claro, porque el Él objetivo no, brinda. no es la gente, No, el es el objetivo no déficit son los cero. trabajadores, el objetivo no son los jubilados, el objetivo no son los seres humanos, el objetivo es la planilla de Excel. Es una cuenta, es una cosa matemática, sí. Claro, sí, aritmética pedorra, porque en realidad quienes inventaron las curvas monetarias, incluso sus parientes austríacos, lo hacían en relación a la vida de la gente. Nunca se les hubiese ocurrido beneficiar la baja de la inflación a costa de destruir la economía. Bueno, es lo que está haciendo este muchacho y producto de la derrota, y esto es lo más interesante, y que es seguir tirándose balas en el pie, es que va a, digamos, amplificar, lo dijo ayer, Profundizar. Dijo que iba a profundizar el profundizar, sí. ajuste de esta misma lógica. Y efectivamente ya sabemos que esa profundización va a tener más castigo que la que tuvo en la provincia de Buenos Aires, porque va a ir Igual que Macri generando. cuando perdió, que al día Sí, siguiente hizo una sí, devaluación de puta hay una madre. diferencia. La diferencia entre Macri y Milei es la velocidad. Sí, Nada claro. más. Es el mismo proyecto económico. Bueno, pero Macri pidió velocidad. Claro, dijo, yo me equivoqué porque no hice todo rápido. Bueno, quien lo hizo es su socio actual. Que ahora, si uno mira, es muy interesante porque si uno mira el PRO, lo que está pasando ahora en el PRO, se están matando.
Se está También. matando porque, digamos, sobre todo Jorge Macri, ¿no? A quien muchos llaman el primo inteligente, está diciendo, bueno, ustedes se asociaron con estos tipos, nos hicieron este desastre en el único lugar donde gobernábamos, que es la ciudad de Buenos Aires, desaparecimos en el resto del país y ahora estamos colgados de Patricia Bullrich, como hacia un abismo, ¿no? Y esto es lo que va a pasar. Nosotros lo que tenemos que ver es que estos tipos se hunden por el proyecto económico de la misma manera que la esperanza nace por un proyecto económico también, que es un proyecto ligado al trabajo que prioriza a los seres humanos argentinos, digamos, Es volver no a ser humanos. exactamente, que en realidad no tiene una prioridad sobre la lógica financiera, sino tiene una prioridad sobre la lógica productiva. Entonces, la autocrítica de Milei no es autocrítica, eso es falso. Es Y de falso, hecho, sí. esta convocatoria que hace, que le llaman ahora recientemente salió en los medios, de que va a ser una mesa política que Esa él va. política nacional, que en Claro, realidad están todos lo de siempre, Caputo, no, pero él Franco. quiere, porque es una orden de Wall Street, digamos, ¿no? Que la mandaron desde los bancos, tenés que tender puentes hacia la oposición modosa, que en realidad no Son fue los que ya oposición. cagó. Claro, Ya los pero son cagó a los todos. gobernadores, los gobernadores. Y bueno, se Entonces, los cagó. Hizo sí, arreglos y no cumplió. claro, y los va a volver a agarcar porque los gobernadores no pueden hundirse con él en el marco de un proyecto económico que los hunde. Y esta es la gran paradoja, que el tipo, y no sé si todos en su entorno se dan cuenta, que el eje de la derrota tiene que ver con aspectos formales de sus insultos, digamos, de la represión, etcétera, pero el núcleo central de su derrota tiene que ver con que no funciona su programa económico y que hunde a la Argentina en la desocupación, la recesión, los despidos y el quiebre de las empresas. Ese es el tema central. Y la gran estafa, incluso, ni siquiera es el 3% del Andis ni las cometas. La gran estafa es entregarle a los mercados financieros, por un lado, el Fondo Monetario, intereses de 7.000 millones de dólares este año. Un regalo, le damos 7.000 millones de dólares a estos tipos que son unos, y que con eso pagan los sueldos de sus burócratas, etcétera, y sobre todo, esto que están haciendo permanentemente, que es rolear deuda local. Ahora el miércoles vence 7 billones de pesos que quieren renovar, ¿no? Y voy a explicar a eso porque el miércoles van a tener, igual que hoy, una reprimenda de quienes son los jefes. Porque Milei es un pelotudo, es un títere. Milei no Sí, ya es el sé. jefe. Digamos, es mucho más jefe Macri, Caputo, Sturzenegger que el propio Milei. Vieron que este personaje podían detectarlo y utilizarlo como el loco para ganar una elección, lo utilizaron, ahora lo están llevando a esquilmarlo y el tipo va a terminar mal, si es un desquiciado mental. No tiene capacidad para procesar una derrota ni para decirle a quien ganó te felicito, ganaste. Ayer Axel en su discurso dijo, bueno, yo espero, si es valiente y tiene coraje, que No, me no llame. no es valiente y no tiene coraje. No, pero carece, digo, incluso de identidad subjetiva. Es un pobre tipo Sí. que en realidad tiene una necesidad emocional con su hermana como si fuese un bebé con su hermana mayor. O sea, hay algo ahí, estamos realmente en presencia y nos vamos a acordar de esto en unos años, cómo fue que Argentina llegó a esta realidad. Quiero No, tirar no, un esto es espanto. un espanto, sí, sí, Sí. sí. Voy Y va a ser a algunos aspectos internacionales sumados al que vos dijiste de Rusia, que me parece que obviamente hoy le manda, digamos, en Wall Street, porque sí, también. a mí realmente no es que me interesan estos tipos, yo lo que me interesa es explicar a nivel local las implicancias, porque Milei sabe que sus jefes no están acá, o sus jefes son Lamchan, la Embajada de Estados Unidos, Macri, Caputo, pero son todos parte de una misma lógica que es el capital financiero. Digamos, Ujú. ese es su jefe, ¿no es cierto? Entonces, los grandes jugadores de ese mundo del capital financiero, por supuesto, están en la Bolsa de Londres, en Wall Street, etcétera. Y hoy en Wall Street le dijeron, empiecen a sacarse de encima los bonos argentinos, ¿no? Hay dos, los bonos y las acciones.
como empezaron a sacarse de encima las acciones de las empresas argentinas que cotizan, entre ellas YPF, por supuesto, ¿no? Empresas públicas y bancos como el Banco Francés, el Banco Santander, el Superville, etcétera, que cotizan, hoy perdieron una quinta parte de todo el valor. Eso a mí me importa un pomo por los dueños de esos bancos y a nadie le puede interesar, pero, cuando bajan esas acciones, ¿qué hacen estos tipos, los dueños, los accionistas de estos bancos? Lo primero que hacen es dos cosas: echan personal y obviamente lo que tienden a hacer es: esto es un desastre, yo voy a comprar dólares. Voy a comprar dólares porque esto se hunde. Entonces estos tipos empiezan a comprar dólares, como empezaron hoy, empezaron la semana pasada. La semana pasada vendieron 500 millones de dólares. Nosotros nos quedamos sin dólares, ¿no? Y ya no hay Y uno dirá, con qué bajarlo tampoco. claro, y uno dice, no, bueno, ¿por qué nos quedaríamos sin dólares? Porque Argentina se queda sin dólares, no me interesa el gobierno. Argentina se queda sin dólares y dice, bueno, no tenemos dólares para pagar el Fondo Monetario, no me importa, la verdad que no me importa. Pero no tenemos dólares para algunas cosas que sí nos importan, que sí los necesitamos, que no son deuda, que tenemos que comprar algunas cosas afuera. Argentina no, digamos, tenemos que comprar insulina. Bueno, necesitamos dólares, nadie te vende insulina con pesos. Tenemos que comprar Entonces, remedios oncológicos, tenemos que comprar bienes de capital para que las empresas, cuando se rompe una máquina en una empresa que no se fabrica acá, tenemos que comprar el 100% de las pantallas de las computadoras, de los celulares, etcétera, para que use la gente como necesidad. Bueno, eso no lo fabricamos acá, para eso sí necesitamos. ¿Y qué es lo que están haciendo estos tipos? Rifarse los dólares. Por supuesto que no es rifarse solamente, sino también llevárselos a su casa. Porque alguna parte, uno puede comprar 100 dólares, 300 dólares, un laburante, etcétera, etcétera. Estos tipos son los primeros que llegan a la cola del banco para comprar 1.000 millones, para comprar 1.500 y para vaciar las arcas del Banco Central, del Tesoro e incluso de los bancos privados. En este marco empieza un conflicto internacional. Se suma un conflicto internacional. Hoy Patricia Bullrich le pide al juez que intervenga los medios de comunicación en Uruguay cierto, también, sí, para que increíble. no difundan Los audios de más Karina. los audios de Karina. Hay un nivel de locura esto. Es que locura. ¿Cómo le va a pedir a Uruguay Es un problema diplomático, lo mismo que en Rusia, pero con y nuestros encima hermanos. ahora que está el Frente Amplio? Exactamente, como si le hubiesen dado bola. El mecanismo institucional sería: el juez le pide a la Cancillería argentina, la Cancillería le manda un exhorto a Uruguay. El Uruguay agarra ese pedido, lo manda a la justicia. Dice, bueno, tomá, a ver qué hace con esto. Y la justicia dice, ¿cómo la justicia argentina o un ministro exterior, un ministro de otro país va a tener incidencia sobre la censura en mi No, país? lo Es de una locura. Bullrich está armando bardo diplomático Claro. todo el tiempo. Pero además, acá hay algo de locura, Sandra, porque suponete que por X circunstancia aprietan a estos periodistas de Uruguay y logran que no lo pasen más. Va a ser un Don Juan en Namibia, con una cuenta en Namibia que se arma y lo va a pasar. No hay, Obvio. no hay posibilidad de tapar el cielo con el dedo. Además, cada cosa que hacen más reconfirma que Karina se choreó todo. Sí, y que están desesperados, que eso me parece que es el dato central y por eso el incendio ahora cotidiano, de hora a hora, porque ya hay protestas del PRO. Bondarenko, creo que se llama, que dice, Sí. mi mamá no... Es Mi una, mamá no llega a fin de mes. pero hagamos una hermenéutica, tratemos de explicar qué significa eso. El tipo abandona el barco recién apenas se subió. Acaba de ser Es que es un electo. barco hundido, querido. Es un barco Es un hundido. barco de marginales Sí. que todos empiezan a buscar cómo zafar del desastre. De hecho, este tipo es muy probable que sabía que va a hacer esto si perdía. Si pierdo, me empiezo después va a vender su voto a cualquiera porque son tipos marginales, individuos ajenos a cualquier proyecto político y que ya no está en la policía, va a ganar unos mangos más en la Cámara, que se gana buena guita de la provincia de Buenos Aires. Incluso te comento que
los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires ganan más incluso que los diputados nacionales. Como datito Ah, qué al pie. interesante. ¿Cómo me gustaría ser Famoso, diputada? famoso eso, famoso. Eh, Funcionarios estadounidenses en el día de hoy, y esto es de Atlantic, un Pero no medio. terminaste de decir, me parece que en Wall Street cayó todo, No, ¿no? bueno, no, sí, expliqué que caen los bonos argentinos. Lo que dicen, Wall Street dice, no compren más bonos argentinos, desháganse de los bonos. Cuando empiezan a vender los bonos, aumenta el riesgo país. Aumenta el riesgo. Y a mí me importa un pomo que aumente el riesgo país. Pero ¿qué pasa? Si aumenta el riesgo país, obviamente aumentan los intereses de la deuda. Es más intereses que este bestia va a regalarle al Fondo Monetario. Aumentan las posibilidades de la inflación. Aumentan obviamente el peligro de que este gobierno entre en un default, pero que lo ligamos nosotros, ellos no, ellos se van a ir a Bahamas. Mm. O sea, ese es el problema. A mí, obviamente, me encantaría que le vaya muy mal a este gobierno, y espero que le vaya muy mal, pero que ese mal que le vaya no nos hunda a nosotros en la pobreza como como lo están haciendo. Entonces, tanto lo de Wall Street como lo de los funcionarios del Departamento de Estado hoy dijeron, no hay ninguna idea de recibir a Javier Milei en la Casa Blanca. Ajá. Justo hoy, mirá, no tenemos ninguna perspectiva de recibir a Milei en la Casa. Le están soltando la mano, porque los dueños del Departamento de Estado están en Wall Street. Y son los mismos, dicen, muchachos, estos tipos nos van a hacer perder guita. Compramos bonos, porque nos Es que ya dijeron que venía. es que es demasiado, mi ley es demasiado para Claro, miré cualquiera. demasiado, pero hay muchos de estos personajes internacionales como Milken, el que recibió a Milei la semana pasada, que estuvo preso por desfalco y que estuvo retratado por la película de Oliver Stone, Wall Street, es ese personaje, ¿no? Que hizo guita a lo pavote con bonos basuras, ese es el que recibió en Los Ángeles a Javier Milei, que le hacen todo un. ¿Por qué? Porque dice las cosas que quieren escuchar en los países que no hacen eso. Claro. ¿Eh? No hacen eso, digamos, ¿no? En Estados Unidos este personaje quiere industrializar, más allá de ser un guerrerista, una bestia, Trump, etcétera, pero quiere una industria de su país, no quiere la lógica financiera como están imponiendo acá. Quiero la última, ya termino porque me parece importante. Ah, sí, te pasaste un poquito. Ya me pasé un poquito, por eso. Hay algo que tiene que ver con el inicio de lo que decía. La ilusión empieza a correr más veloz que antes. Seamos consecuentes con ella y tratemos de ir trasladando la ilusión hacia la esperanza, obviamente sin internas pedorras que hemos sufrido en los últimos 2 años. Nada más. Ok, bueno, vamos a la primera tanda, un temita musical y seguimos con Jugo de Limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Carlos Pulimeni está en
AM530. Tenemos el placer de recibir esta tarde aquí a Walter Hidalgo, bandoneonista, compositor, cantante, nacido en Peguajó y radicado hoy en Europa. No, y se me ocurre una cosa, es agarrar la melodía, estiro de la melodía, tiquitico de la nota y ya está. Pero no trabajás con la poesía, digamos. No. Sino que te brota. Bueno, no. Eso es bueno de saber también, porque a lo mejor es más legítimo. Repito, yo creo que ahí he sido absolutamente libre y yo creo que me voy encontrando ahora cada vez más. Creo que estoy en el mejor momento de mi vida y de mi carrera, porque básicamente sé que quiero y que lo que quiero es lo que quiere toda la gente que me quiere. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El viernes 12 de septiembre a las 21, Juan Tata Cedrón en vivo en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Entradas anticipadas con descuento por Pass Line. Producen Don Narciso y Jueguen. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros a llueve. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
No tengo la... Ahí estamos de nuevo. Hoy se va a comer afuera porque no tiene nada. Si no lo escucharon, se los repito. Bueno, ¿qué estábamos escuchando, Jorge? Estábamos escuchando que me habías dicho Camariñas de Luarna Lubre, tema galego. ¿Y quién es Luarna Lubre? ¿De dónde Es es? una cantante galega. Galega. Muy bien, bueno, vamos al tema que tenemos pendiente. Bueno, ustedes saben que a mí particularmente me interesa mucho la fotografía. Vamos a hablar con un fotógrafo que se llama Pablo Piovano, a quien saludo. Hola Pablo, ¿cómo va? Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Bueno, bien. primero, antes de que sigamos hablando, le voy a contar a la gente que nos está escuchando cuál es tu laburo, por si no te conocen. Yo a Pablo lo conocí en Página 12, 18 años trabajo en Página 12 cuando era muy chiquito. ¿A qué edad entraste a Página 12, Pablo? A los 18. Yo tenía una idea de que eras chico, pero no me imaginé que eras tan chico. Bueno, ahí estuvo 18 años y después hace bastante tiempo que ya abandonaste los medios y te dedicas a los ensayos fotográficos que por otra parte han sido premiados. ¿El de los mapuches o el de los agrotóxicos recibió el WordPress Foto? Mapuches. El de los El año mapuches. pasado. Les aclaro que el WordPress Foto es como el premio de fotoperiodismo más importante del mundo, que tiene sede en Ámsterdam, ¿no? Y bueno, primero lo conocimos por el costo humano de los agrotóxicos, que fue un ensayo fotográfico pionero sobre el uso y el costo, y como indica el título, el costo humano de los agrotóxicos. Fue una muestra que recorrió el mundo, y la que está recorriendo el mundo ahora está expuesta en México, ¿no? La de los mapuches. Sí, en este momento está en México, en Los Pinos, que fue durante mucho tiempo la casa presidencial y que López Obrador convirtió en un centro cultural en 2018 y está expuesta en este momento ahí. Hasta Esa muestra se llama Mapuche, el retorno de las voces antiguas. ¿Y cuándo lo trabajaste esto, Pablo? Leí que estuviste varios años junto con Maxi Goldschmidt, ¿no? ¿Es el ensayo este? Sí, nos conocimos viajando hacia la Araucanía. Ajá. Maxi había cubierto la desaparición, la muerte, el asesinato de Santiago Maldonado, y bueno, para nosotros la figura de un desaparecido es tan fuerte como la muerte, ¿no? Seguro. Y en ese momento me habían pedido que desarrolle un tema, y estaba Santiago desaparecido. Así es que hablé con Maxi, que estaba trabajando ahí, y viajamos a la Araucanía y nos encontramos con otra muerte, con el asesinato de Camilo Catrillanca, un joven mapuche asesinado allí por la espalda, que puso en jaque a la cúpula política también, y que de alguna manera fue... ¿Pero eso es en Chile que... o en Argentina? Era en Chile. Eso fue en Chile, en la Araucanía. Es un trabajo que tiene tres patas, ¿no? Uno es en la Araucanía, donde están las grandes forestales invadiendo el territorio ancestral mapuche. Otro es más al sur, donde narramos el mundo espiritual junto a una machi. Una machi es una autoridad ancestral que está defendiendo un río, el río Pilmaiquén, y que una hidroeléctrica de capitales noruegos está interviniendo ese río que es sagrado. Y la otra pata está en la Argentina, que es Vaca Muerta, donde también ha sido territorio ancestral mapuche. Entonces, de alguna manera, es la continuidad de un trabajo donde el tronco es el impacto de las grandes corporaciones sobre la comunidad, ¿no? Claro, mientras vos hablás estamos viendo algunas de las fotos, son increíbles, Pablo. Son increíbles. ¿Cuánto, digamos, cómo fue la logística? ¿Estuvieron primero en un lugar, después en el otro? Las fotos, la muestra está ensamblada geográficamente. ¿Cómo lo armaron? Porque hay que armar, tiene una narrativa, ¿no? Un ensayo fotográfico. Sí, es una narración visual, ¿no? Es una concatenación de hechos que desplegamos en este caso en la Patagonia argentina chilena, donde la industria puso pie
y nosotros hicimos foco en justamente donde hay un pueblo ancestral que de alguna manera podríamos pensar que está sufriendo una tercera conquista, ¿no? En este siglo XXI. Sí. No solo la española, la conformación de los estados y ahora las grandes corporaciones volviendo a dañar parte de su cosmovisión, de su territorio, de su vida cotidiana, ¿no? Claro. Tenemos que hablar de un nuevo despojo, de una nueva criminalización, también de una destrucción ambiental, ¿no? Y una puja Son muchas cosas. Mientras vos lo decís, sí, es una problemática que engloba muchas cosas, pero sobre todo me parece, ¿no?, que el foco está puesto en este pueblo. Es muy interesante que hayan hecho también la Araucanía, porque de alguna manera marcan la existencia de un pueblo originario que precedía a las naciones, tanto a Argentina como a Chile. Estaban antes de que existieran nuestros países, ellos ya estaban acá. Sí, y tuvimos que partir de una narrativa que hubo que crearla, ¿no? Porque creo que a todos nosotros, a mi generación, yo tengo 40 años, 44 años, los libros de historia nos han enseñado algo muy lejano de la verdad, ¿no? Creo que sigue pasando. No sabemos nada de los mapuches, son desconocidos para nosotros. Y creo que Santiago de alguna manera nos abrió el camino para que podamos conocerlo un poco más, porque realmente son la primera línea de fuego y de resistencia a nada más y nada menos que la continuidad de la vida, ¿no? A mi entendimiento. Hay un filósofo muy interesante que se llama Ayrton Krenak, que seguramente has escuchado hablar de él, pero que habla de la crítica a la idea de la humanidad única, ¿no? Que él dice que es una ilusión, que lo que se ha considerado históricamente como humano en realidad es un modelo eurocéntrico, blanco, capitalista y urbano que excluye otras formas de ser y de vivir. Entonces, estos pueblos de alguna manera nos vienen a decir que aún sigue viva la relación con lo sagrado, aún sigue viva la relación con el agua, ¿no? La tierra es un ser vivo, no es un recurso solamente, no es un entorno, sino es un organismo que late, del cual todos somos parte, ¿no? Y que existe una relación profunda aún con la espiritualidad y con la naturaleza. Y que es muy y que nosotros hemos perdido además, ¿no? Por eso también llama tanto, es una extrañeza que nos provoca un pueblo tan conectado con su propia espiritualidad, porque en esta cultura nuestra eso se ha ido limando y se ha perdido prácticamente. No nos conectamos nunca espiritualmente, no hay ningún ritual espiritual en nuestra cultura occidental. Es que hemos perdido el sentido común, Sandra, el sentido común de agradecer un vaso de agua, ¿no? Porque ahora lo que era virtud ahora se convirtió en eficacia, ¿no? La reflexión es un gesto de cautela ya, entonces todo ha cambiado y está cambiando tan rápido y a una velocidad tan voraz que corremos riesgos muy serios de terminar con todo, ¿no? Con todo, sí, está todo en riesgo. Nos despertamos rápido y no ponemos en valor quiénes somos, sobre todo, volver a entender quiénes somos y de qué estamos hechos. Vamos a seguir con muchos problemas, ¿no? ¿Cuánto tiempo finalmente te llevó este trabajo hasta que estuvo, desde que lo empezaste hasta que se terminó? Mira, no siento que esté terminado, pero empezó en 2018. Ahora estoy por publicar un libro, pero aún mantengo relaciones con estos pueblos y vuelvo y siempre hay conflictos, persecución y nos están llamando y necesitan de nuestro apoyo, de poder, no sé, mover al exterior para que merme la persecución, ¿no? Sí, me imagino que deben estar pasando malos momentos de los que no nos enteramos, porque con el RIGI y con toda la explotación minera y con las nuevas condiciones,
No, me estaba acordando del asesor ese de Milei que decía que el problema de la Argentina era que estaba llena de argentinos, pero que de eso se iba a ocupar el gobierno. Y yo cuando lo escuché pensé precisamente, ¿no? En todos los habitantes originarios de la Patagonia que están pidiendo que vengan inversores que seguramente los van a barrer, los van a barrer de sus lugares sagrados, los van a barrer de todas partes. Sí, que además lo que sucede en Chile, que es, lo podríamos pensar como una revolución, porque ha habido una, casi, no te digo una reforma agraria, pero una recuperación territorial muy grande, muy potente, que para Patricia Bullrich fue algo primordial, que no se espeje lo que estaba pasando en Chile, y por eso Santiago estuvo desaparecido, por eso asesinaron a Rafael Nahuel, a Rafita, ¿no? El mismo día que estaban velando a Santiago, porque no quieren que se espeje lo que está sucediendo en Chile, donde las sendas campañas militares tuvieron repercusiones distintas, ¿no? En Argentina la campaña del desierto fue fulminante. Claro. Pero aún están vivos y están recuperando su lengua y están recuperando su espiritualidad. En Argentina, por ejemplo, hace 80 años que no se levantaba una machi, que una machi es una persona para la comunidad muy importante porque reconstruye la identidad de su gente, porque es quien intermedia entre los dos mundos. Y del lado chileno hay muchísimas machis. Acá recién, después de 80 años, pudo levantarse una que terminó presa, ¿no? Que estuvo presa. Me acuerdo, sí, me acuerdo, sí. La machi betiana. Sí. Entonces, hay un conflicto muy grande y muy poco respeto por nuestra memoria, por lo que nos ha antecedido y ha sostenido la vida en este territorio, ¿no? ¿Algún proyecto en mente para el futuro? Sí, estoy trabajando en México, hice un trabajo en México que, bueno, todavía está muy verde, ¿no? Son como apuntes. Yo suelo hacer trabajos muy largos, cada trabajo me lleva 7, 8 años. Como un libro para alguna gente, claro. Sí, claro. Sí, me gusta. Se terminan convirtiendo parte de mi vida, ¿no? Parte de lo que soy, cada trabajo que Me hago. imagino. Son maravillosos tus laburos, Pablo. Te agradezco mucho este ratito de charla. No, Sandra, un gusto hablar con vos y aprovecho para agradecerte también, porque cuando uno anda, a veces me pasa que estoy muy enojado, te escucho y puedo canalizar algunas broncas. ¡Ay, qué suerte! También qué suerte. te agradezco tu palabra y tu lucidez. Gracias, Pablo. Te mando un beso grande. Un abrazo. Chao. Vamos a una tarde nosotros. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ahí estamos.
Ahí estamos de vuelta. Bueno, vamos a volver al tema de las elecciones de ayer y vamos a hablar con la ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, que es la única ministra de las Mujeres de todo el país, Estela Díaz. Hola Estela, buenas noches. Hola Sandra, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, ¿y qué tal se vivió el día de hoy después del día de ayer? Y bueno, hoy lo que queda de una en el cansancio. La caminaste toda, la caminaste toda. Y ha sido muy intenso, una campaña corta, por suerte corta, pero muy intensa. Y después, bueno, por supuesto, un día larguísimo, empezamos desde las 6 de la mañana con el tema de las mesas, los fiscales, bueno, todos los ritos del día de votación y después, bueno, acompañando a Axel y a esa fiesta. La verdad que él decía, bueno, les pedimos que nos permitan este rato de reconocernos, de festejar, de sentirnos contentos, sobre todo orgullosas del pueblo bonaerense, ¿no? Me parece que ya lo creo, porque además fue mucha gente a votar. Fue mucha gente, sobre todo venía, si nosotras miramos todas las elecciones legislativas que se hicieron previamente, salvo Corrientes, donde se eligió ejecutivos, porque se eligió gobernación e intendencias, las legislativas venían en bajísima participación. Así sí, que yo estaba histérica. Participación y un mensaje absolutamente contundente. ¿Cómo lees el mensaje? ¿Cómo lees ese mensaje vos, Estela? Mira, yo creo que, por supuesto que el discurso de Axel de ayer lo suscribo plenamente, él fue muy claro en ese sentido, pero yo quisiera contextualizarlo un poco, también para tomar dimensión de lo que significó el triunfo de Fuerza Patria ayer, porque hace 20 años que en las elecciones de medio término el peronismo pierde. Entonces tenemos que leerlo en esa clave también, o sea que es un triunfo en muchos sentidos, también en eso, dimos vuelta una página que fue marcando en todas las de medio término derrotas para el peronismo por distintas circunstancias, en distintos escenarios, con candidaturas hasta, bueno, a Néstor en el 2009, bueno, sin embargo, había situaciones en el medio término, recordemos que Macri, él gana en el 2017 la elección de medio término. Así que, por lo tanto, para Milei es una derrota brutal, digamos, si él la mira, el mensaje de las urnas fue absolutamente contundente en el sentido del rechazo a lo que está haciendo el gobierno nacional. Y después, lo otro que para mí es clarísimo es que acá Axel definió una estrategia política que fue absolutamente exitosa, acertada, que fue una estrategia que además sabemos que tuvo muchos debates internos porque había distintas valoraciones. Bueno, siempre obviamente en política uno hace apuestas electorales, es lógico, legítimo tener distintas miradas, pero Axel decía en el contexto en el que nosotros estamos, además de que teníamos dos sistemas electorales distintos, porque ahora nosotros en octubre vamos por primera vez a votar con la boleta única, un sistema que en la provincia no lo conocemos todavía. También es cierto que decía, nosotros necesitamos una apuesta muy territorial. Las elecciones, en el 23 Axel planteó lo mismo y por eso planteó además que debía ir a la reelección en la provincia y también fue exitoso y el pueblo bonaerense acompañó, que es que tenías que ser de abajo para arriba. Nosotros necesitábamos ese diálogo con los vecinos, con las vecinas, desde la política más territorial, desde lo que se hace en la provincia de Buenos Aires, y sabíamos que iba a haber una valoración de eso. Y bueno, esa estrategia clarísimamente dio una gran oportunidad que, bueno, ni esperábamos, la verdad, semejante. Una siempre es cauta, digamos, porque no querés entusiasmar. No, claro, nadie esperaba semejante diferencia, pero ¿cómo la celebramos? Jorge, que te quiere hacer una pregunta. Estás muteado, Jorgito. Estás muteado, es una remera que tengo que me regaló Sandra hace unos años.
¿Cómo estás, Estela? ¿Cómo va? Es una herencia de la pandemia, es estar muteado. Así es. No, ¿sabés qué quería preguntarte? Todavía no están desagregados los datos de la selección, pero yo tengo una hipótesis sociológica de índole demográfico de que este resultado tiene que ver mucho con la participación femenina, en base a datos anteriores de que ligados a que básicamente la oposición fuerte al mundo brutal y patriarcal que expresaba Javier Milei tuvo y tiene una oposición muy fuerte en las mujeres. ¿Coincidís conmigo? Mira, coincido, y además me parece que lo que se ratifica es que llevar adelante políticas de género y tener ministerio no es piantavotos. Como tú te dijera, ¿no? Hoy Noelia Guillera lo traía, pero bueno, es un debate que siempre se da, recordemos, ¿no? Decían, no, porque si hay ministerio, bueno, no, si te piantan los votos es porque hay otras cosas que te está reclamando la sociedad. Y acá Axel planteó que hay que continuar con el ministerio, sostener la transversalización de la perspectiva de género y reconocer algo que es clarísimo en lo que vos decís, Jorge, que es que las mujeres somos las que más rechazamos las derechas, los postulados de la derecha, todo lo que Milei plantea como política, como objetivo. Fueron las mujeres de manera muy significativa las que menos lo votaron en la elección del 23, casi con más de 15 puntos de diferencia con los varones, mucho más grande la diferencia en jóvenes, en la juventud. Y en este caso lo mismo, nosotras un poco cuando charlábamos decíamos esto, incluso sacamos un videito que decía, votá como tu mamá, como tu hermana, tu vecina, tu amiga. Vos sabés que a nosotras nos pasó mucho en el año 23 cuando hacíamos la campaña, y además justo estábamos buscando recuperar la ciudad de La Plata, justamente en el 23, provincia. Bueno, en la provincia nosotros recuperamos 16 intendencias respecto a las del 19. Pero ¿qué nos encontrábamos en los recorridos de campaña? Que las mujeres, las mamás, las abuelas nos decían, niña, nosotros acá nos habla Milei, me parece que nos vamos a votar a Milei porque mi hijo lo trajo, ¿sabés que discute con la maestra? Los pibes, sobre todo los varones jóvenes, llevaban a Milei a sus casas. Y nosotras decíamos, bueno, ahora les toca a ustedes convencer a sus pibes de que no, Milei no, Libertad Avanza, no es por ahí. Y las mujeres tienen un protagonismo en ese sentido porque han sido consecuentes. La vieron de entrada que no era por ahí. Y han apoyado menos, han rechazado más, reclamado más, y bueno, y en ese sentido me parece que seguramente veremos cuando se hagan estudios de opinión, porque como las urnas son mixtas, ahora las mesas, no tenemos el dato. Antes cuando estaban divididas en mesas de masculinas, femeninas, tenías el dato censal, digamos. Ahora se saca en general por encuestas cómo fue el voto masculino, femenino de la juventud, pero claramente todos los sondeos muestran eso. A nosotras nos da orgullo, nos muestra camino. Me parece que hay en las mujeres una politización todavía mayor por esta cosa de entender que las cosas de la vida cotidiana tienen una correlación con lo que se define en las políticas de gobierno. Entonces, si no hay acceso a la salud, si las personas con discapacidad le sacan prestaciones, si los remedios dejan de ser gratuitos, bueno, eso para las mujeres es más tiempo de su vida porque tienen que ir a ver cómo lo consiguen, más horas porque no los atendieron, más pobreza de tiempo, no solo pobreza económica. Totalmente. Y bueno, Mira, hoy fui a una farmacia y había una señora a la que no le alcanzaba para pagar lo que necesitaba y que estaba anticoagulada y era se puso a llorar porque había ido 3 veces a IOMA y no terminaban de completarle la desesperación por ese tipo de cosas yo me acuerdo cuando Cristina decía que Macri nos había desorganizado la vida. Y en ese momento Milei, bueno, si Macri nos desorganizó la vida, no sé qué decir que nos hizo Milei, pero me parece que las mujeres somos más sensibles ante la crueldad que los varones.
Sí, y a esta dimensión de la vida cotidiana, porque quienes cuidan, digamos, quienes se encargan de cómo lo que hay en la olla alcance, Claro, las las cosas mujeres. del estudio, las de la organización de la familia, y eso también, por eso yo digo que hay un nivel de politicidad, además ¿a qué viene la derecha? Denostar la política, y siempre parece que cuando hablas de política hablas, no sé, de cargos o de poder legislar, no, y la verdad que la política tiene un fuertísimo impacto en las cosas de si es mejor o peor tu vida cotidiana, si tenés más acceso a las cosas que necesitas, al trabajo, y que si te despiden haya un Estado que se acompañe. Ayer Axel reclamaba eso también en su intervención. Por lo tanto, me parece que ahí necesitamos que se recupere, nos oxigena muchísimo el resultado electoral del día de ayer. Yo digo, bueno, a una le da el orgullo del pueblo, el pueblo que está, ¿no? Que cuando uno convoca, le dice, responde. Y A lo que todos tiene nos desahoga el resultado de ayer, a y todos. necesitamos eso, reconstruir la política, que me parece que es la convocatoria que Axel hacía sobre el final de su intervención, de decir, bueno, necesitamos esto, ¿no? No hay que creérsela, hay que ser sencillos, hay que saber que nuestra gente está sufriendo, que tenemos que seguir haciendo enormes esfuerzos en la gestión, pero no perder el eje. Mira, nosotras tenemos siempre ese mandato muy fuerte de él como gobernador, porque él lo hace todo el tiempo, estar 7x24, recorriendo todos los distritos, nosotros de todos los equipos hacemos lo mismo, y hay que seguir por ese camino, y también va a empezar el tiempo de la reconstrucción de una fuerza política de escala federal. A mí me parece que es lo que viene. Ahora tenemos octubre, que es un momento muy importante, porque también hay que sostener que no tengan más fuerza en los legisladores nacionales, porque van a arrasar si ellos se pueden recomponer. Ya sabemos que no tienen límite. Y bueno, ahora tenemos una expectativa, una esperanza, es una señal para el país. La verdad que nosotras recibíamos mensajes de todas las provincias, mensajes de países vecinos. Hoy estuve en una jornada en la legislatura que organizó ONU Mujeres y la Embajada China, porque son los 30 años de la conferencia de la mujer que se hizo en Beijing. Ah, 30 años ya, ay, qué bien. 30 años, fue en 1995. Ay, Así me lo que, acuerdo como si fuera hace 2. bueno, y estaba justamente ahí recordando eso y planteando cómo la plataforma de acción de Beijing, que fue una plataforma de acción política por los derechos de las mujeres, todavía tienen un montón de asignaturas pendientes. Bueno, y ahí la verdad que un reconocimiento a lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Digo, había gente de Santa Fe, había gente de Córdoba, de distintas provincias que ni siquiera son del mismo signo político, y diciendo gracias a la provincia de Buenos Aires, gracias a las y los bonaerenses, porque hay que dar una señal de parate, de no, basta de crueldad, basta de violencia, de superficialidad, de destruir todo creyendo que no tenés ningún límite frente a lo que querés hacer. Así que bueno, estamos oxigenadas, sí, oxigenados un poco para lo que viene, porque es muy duro lo que está haciendo este gobierno nacional, y los datos de la economía realmente son alarmantes. No, lo que se viene es pavoroso, pero la verdad que, bueno, nada, queríamos felicitarte porque sabemos que trabajaste mucho y la verdad fue una alegría para todos. La verdad fue una alegría para todos y todos necesitábamos de este oxígeno bonaerense. Gracias, Estela. Bueno, un fuerte abrazo para ustedes. Abrazo grande. Tanda nosotros.
Ahí estamos. Ahí estamos, ¿y qué escuchábamos? Cumbia del Viento, interpretada por Flor de Lava. Muy bien, yo antes de presentar la columna de Rocco Carbone voy a contarles, o mejor dicho, les voy a comentar que la M530 te invita al Teatro Picadero. Atenti, que sorteamos hoy un par de entradas para ver una obra imperdible, Relatividad, con Gabriela Toscano y Luis Machín. Qué bueno, con dirección nada menos que de Carlos Rivas. Así que la función es, para la que tenemos las entradas, es para el sábado 13 de septiembre a las 20 horas. Ya les dije que es en el Picadero. Lo que tienen que hacer es nada más que mandar un mensaje diciendo quiero las entradas, y al final del programa la producción me dice quién salió sorteado. Y ahora sí, Rocco Carbone, ¿cómo le va? Buonasera a tutti, come state? Buonasera a tutti, ¿cómo stato? Yo voy repitiendo, no puedo contestar, solo puedo repetir. ¿Cómo state, Rocco? ¿Cómo state? Bene, contento. Contento me sale bene. Bueno, vamos a ver tu columna sobre qué es, a ver. Siempre que llovió paró. Sí. Vamos a hacer un poco de ejercicio Hoy filológico. estamos optimistas, hoy estamos todos con el medio vaso lleno. Exactamente. Bueno. No, quería empezar un poco esta columna con esta oración, ¿no? Que forma parte de la lengua nacional, de nuestra lengua nacional. Forma parte también del gran acervo de sabidurías populares, ¿no? Es un pequeño refrán, una pequeña... Todos los refranes son sabios, en realidad, si uno se los pone a pensar, son como que Jorge pone cara de que no. Yo creo que sí, no sé qué piensa Jorge, pero digamos, los grandes refranes como son síntesis de saberes populares acumulados durante mucho tiempo. Y una frasecita así, ¿qué es lo que nos enseña? Que luego de las épocas difíciles, luego de algunos problemas, todas estas cosas terminan en algún momento, como termina la lluvia. Y luego, claro, hay otra frase que dice, esto también pasará, es más o menos la misma idea. sí, y acá, digamos, esa oracióncita explica que luego de la lluvia sale el sol. Miren, en Italia hay un poeta del siglo XIX que se llama Giacomo Leopardi, seguro que lo conocen, que había nacido en Recanati. Bueno, digo esta palabra, Recanati, tengo que hacer una pequeña digresión. Ahí de Recanati venía el abuelo de Horacio González, Mira vos. que había laburado en el ferrocarril, y Horacio siempre hablaba de ese abuelo de Recanati, y en Recanati también se había exiliado Adelaida Gigli, la pareja de David Viñas, Mira vos. de dos hijos desaparecidos. ¿Y dónde queda Recanati en Italia? En centro Italia. Es una ciudadita de la parte central de Italia. Y yendo a Leopardi, que como le decía es un poeta del siglo XIX, él tiene un poema que se llama La quiete dopo la tempesta. Y se puede traducir efectivamente así, que luego de la calma, luego de la calma viene la tempestad, viene la tormenta, ¿no? Y tanto la oración Siempre que llovió paró como el poema de Leopardi sugieren lo mismo, ¿no? Que luego de un momento tempestuoso sobreviene un momento de serenidad, de tranquilidad.
Y tanto la oración nuestra, siempre que llovió paró, como el título del poema de Leopardi, me parece que concentran una ley de la historia, que luego del momento reaccionario, de manera irremediable, sobreviene, se precipita el momento emancipador. Y esta ley creo que se empezó a verificar anoche en la provincia de Buenos Aires. De hecho, cuando surge el mal, siempre se le debe oponer algo, siempre se le opone algo. Y, y quiero volver a citar a dos personajes que a mí me gustan mucho. Uno es un teólogo, San Pablo, seguro que Jorge, luego de su experiencia cordobesa, lo conoce. Ya lo conocía de antes de ir a Córdoba. Seguro. San Pablo, Pablo de Tarso, hablaba del más radical. Y también había un filósofo marxista, Benjamin, que hablaba del más radical. Y ambos, San Pablo y Benjamin, hablaban de lo necesario de otro poder que detiene el más radical. Y tanto San Pablo como teólogo y Benjamin como filósofo hablan de una fuerza redentora, de una fuerza de freno. Quiere decir esto, que si en el campo de la reacción se ubica el mal, un mal que en el caso argentino quiere destruir el Estado, lo público, el lazo social, en el campo propio está una fuerza redentora. Bueno, esa fuerza redentora se llama Fuerza Patria. Y ayer le puso un freno al poder fascista. Mira, Sandra, a la mañana una compañera me mandó una captura de pantalla de un diálogo que se estaba viendo en el Destape. Y ese diálogo mostraba el pase entre Arili Jalab y Navarro. Ahora, esa captura de pantalla tenía un zócalo que decía: el peronismo le ganó al fascismo. Y sí, el peronismo le puso un freno al fascismo. Ahora, esta idea de freno apareció en el mensaje de Cristina. De hecho, ayer la escuchamos a Cristina a través de un audio que mandó al búnker. Sí. Y Cristina, que decía, interpelando a los ciudadanos y a las ciudadanas de la provincia, decía que con mucha responsabilidad democrática le pusieron un límite, uso esta palabra, un límite a un presidente que no comprende que efectivamente debe gobernar para todos y todas. Y Cristina habla de una fuerza frenante, que es la fuerza efectivamente de la democracia frente al fascismo. Entonces creo que podríamos decir que el dilema del momento es democracia o fascismo. Ahora, también me gustaría agregar otra idea, Sandra, que si hubiéramos podido entender quién era Milei en el 23, o sea, hace año y medio, no habríamos llegado hasta acá, a este momento de desastre, porque ese poder de freno en el año 23 ya estaba habilitado, pero no fuimos capaces de entender efectivamente que era necesario frenar a Milei para no llegar a este momento de desastre. Bueno, mejor tarde que nunca. Sí, ahora, mejor tarde que nunca, pero lo que pasa es que me da la sensación de que está en bolas el tipo ahora, de que se desencantó, se desinvistió, de que ya incluso muchos de los que lo votaron no lo ven potente, lo ven impotente. Como bien decía Bifo Berardi, el fascismo volverá y será impotente. Sí, muy probablemente tendremos que esperar, y ojalá que sea así, un ciclo corto de este poder fascista, muy intenso, pero corto, y ojalá que lo sea. Ahora, quiero referirme un poco ahora a un pasaje de Kicillof. Porque el pasaje, hubo un par de pasajes de lo más interesante en su alocución. Sí. Uno dijo: Milei, el pueblo te dio una orden, goberná para el pueblo. Y el pueblo es una linda palabra emancipadora del campo nacional y popular. Y lo volvió a poner en el lugar de la soberanía, del soberano. Exactamente, el soberano que da una orden y le da una orden al propio presidente. Ahora, a mí la palabra pueblo, y creo que a todos nosotros y nosotras nos interesa mucho, ¿no? Creo que no es una idea fija, tampoco es una idea eterna, sino que cuando decimos pueblo, nombramos, convocamos una posibilidad, o sea, la posibilidad de constituir ese poder, ese pueblo en cada etapa histórica. Y la idea de pueblo no indica una gran cantidad de gente, desde mi punto de vista, no indica un gran conglomerado, un gran número de personas más o menos movilizadas,
sino que cuando decimos pueblo, decimos una comunidad que experimenta una epifanía, una revelación de poder. Y ayer, efectivamente, el pueblo constituyó un poder de freno de Milei. Y luego el gobernador agregó otra cosa que a mí me interesa mucho, ¿no? Dijo, las urnas te dijeron que no se puede frenar la obra pública, que no se le puede pegar a los jubilados, no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Y claro, no debería hacerse nada de todo eso, nada, pero se hizo y muy probablemente se va a seguir haciendo. Digo esto porque, ¿cuál fue la respuesta de Milei? Fue una respuesta típicamente fascista, Sandra. Sí, típicamente totalmente. Pensaba eso ayer cuando lo escuchaba. Psicotizante, ¿no? O sea, Psicotizante, totalmente, psicotizante. la primera cosa Entendí, pero no voy a hacer nada de lo que ustedes dicen. Exactamente, porque ¿qué dijo? Vamos a aceptar los resultados no fueron positivos, ese es el pasaje Cobos de Milei, ¿no? Los resultados no fueron positivos. No positivo, resultado no positivo. Claro, el pasaje Julio Cobos. Y luego dice, no hay opción de repetir los errores, de cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. Y uno dice, bueno, mira, entonces se va a corregir este buen hombre. Pero no, inmediatamente llega el momento fascista y Milei niega lo que acababa de afirmar. Porque es un negacionista, niega todo, niega hasta los resultados. Es un mecanismo negacionista que no es... Nosotros pensábamos que negacionismo era negar el genocidio, pero se extiende a muchísimas otras cosas, niegan la realidad. Bueno, uno de los rasgos distintivos, para reconocer a un político fascista hay que ver si es negacionista. El fascista siempre es negacionista de la mayor parte o de todas las cosas que hace y dice. Y este tipo que dijo, bueno, vamos a corregir, pero al mismo tiempo no vamos a corregir, no vamos a modificar absolutamente nada, sino que vamos a redoblar nuestra energía. O sea, va a corregir, pero no va a modificar nada, ¿no? Claro. Y eso es efectivamente la síntesis del poder fascista, ¿no? Psicotizar, enloquecer, no cambiar absolutamente nada. Y quiero terminar con esta idea, que la fuerza de la emancipación, las fuerzas nacionales y populares, tienen que dar un paso más ahora, que tenemos que tratar de encontrar la manera de revocar a este gobierno, que es un gobierno que sostiene a la gran propiedad vinculada con el capitalismo financiero, como Jorge decía antes. Y para eso está la idea de ampliar la fuerza por fuera del peronismo. De hecho, Axel anoche sugirió eso en su discurso, ampliar los márgenes. Sumar. Eso es lo que hay que hacer, sumar. Y luego, Sandra, está la lucha de clases. Yo sobre ese punto quiero decir una cosita y terminar. Dale. Que la finalidad última de la lucha de clases no es mejorar los salarios, no es mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora, sino que el propósito final de la lucha de clases es la emancipación radical. Y la emancipación radical implica un desplazamiento de clase. Ahora, ¿qué quiere decir desplazamiento de clase? Quiere decir ubicar en el ejercicio del poder y en el corazón de la estatalidad a la clase que trabaja y desplazar a la clase de los capitalistas que nos quieren hacer trabajar y nos quieren explotar. Bueno, este es el principio elemental de la existencia, que todo ser humano quiere que su actividad, sea económica, sea política, sea moral, sea autónoma y no subordinada ni a la voluntad ni a los intereses ajenos, a los intereses y a la voluntad de un tipo roto que vino a romper. Hasta ahí nomás. Bueno, buonasera, Rocco. Muchas gracias. Abrazo enorme. Fuerte abrazo, gracias. Abrazo, hasta el lunes. Bueno, vamos a una tanda y un peloteo. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! AM 530 tiene memoria.
Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Ya llega a La Plata! Desinteligencia artificial. En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. Hola gente de La Plata, si hay una elección que no podés perder es venir el sábado 13 a la casa de Oscar, porque voy a hacer Desinteligencia Artificial, 90 minutos de humor para reírnos de lo que pasa, pero también de la vida cotidiana, del sexo, de la comida, de las modas, porque no todo es política en la vida. Llama al Oscar, 555-4366, 555-4366, el sábado 13. Desinteligencia artificial. En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio, AM 530. Ahí vinimos, nos corre el tiempo, así que vamos a ver un video de Diego Rusarín, que ya lo conocemos, sobre las diferencias entre Estados Unidos y China. Lo vemos. Brutal lo distinto que se comporta un imperio depredador como lo es Estados Unidos, como lo es el capitalismo, porque es un estado cuyo crecimiento depende del dólar ajeno. Pero ellos lo deben y cómo se comporta un imperio civilizatorio, como es el caso de China. Saber lo que dice. O sea, China no se ha metido en ninguna guerra. China no ha provocado ninguna hambruna fuera de sus fronteras. O sea, China no bomba. No se escucha y hemos vuelto. No se escucha y hemos vuelto. ¿Había problemas técnicos para escucharlo o se escuchó? Evidentemente, yo creo que siendo ya menos cuarto, a lo mejor usted, Sandra Russo, puede despedirme. ¡Fired! ¿No? Porque la verdad es que no sé si vamos a volver con Rusarín, con Rusarín. China no te hace un comercio ahogante que digas de que, oye, no mames, me quedé pobre porque el FMI me prestó dinero y estoy renegociando la deuda hace 100 años, como es el caso de Argentina. ¿Sabes? Entonces, decir que todos los imperios, por controlar la narrativa e intentar hacer propaganda, son iguales de nefastos, es ignorancia histórica. Sí. O sea, no hay datos históricos que comprueben esa tesis. O sea, en práctica, en el mundo medible, de nuevo, positivo contra normativo, el efecto que ha tenido Estados Unidos, 38 millones de muertes en 50 años, 50 de los 70 a los 2025, por culpa de las sanciones económicas, 38 millones de muertes. ¿Cuántas muertes ha provocado China? Sí, a lo que te refieres es que la acción no puede analizarse por sí misma, sino que en un marco.
en un contexto. Bueno, nos hemos perdido una parte cuando dice no es lo mismo un imperio invasivo y guerrerista que un imperio civilizatorio que no tiene intención de colonizar a nadie. Exactamente, que es lo que decimos siempre, ¿no? Que no son dos demonios, hay uno que nos quiere obligar y el otro que dice, y si les conviene, vamos, y si no les conviene, no vengan. No son dos demonios, son dos socios diferentes, uno nos conviene y el otro no. Así es. Bueno, te voy a despedir, Giorgi. Efectivamente, nos estamos viendo y charlando mañana. A domani, chau chau. Chau, chau, nosotros vamos a Cepa y yo busco los mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, vamos a los mensajes. Hola Sandra, muchos de los que decían que era un gran error desdoblar, ahora ni siquiera se molestaron en felicitar al gobernador. Y mucho gesto miserable y ninguno de un sector. Esta derrota aplastante es de Axel, quien ya viene ganando 4 elecciones en la provincia. No lo pueden poner en el mismo nivel que a dirigentes que jamás ganaron una elección. Mario de Almagro. Sí, bueno, no es solo de Axel. La derrota aplastante de Milei es de Axel. Yo creo que el triunfo es de todos. Lo que sí es cierto es que me parece que lo siguen ninguneando. Y la verdad que no tiene ninguna lógica. Ya somos todos gente grande. La verdad, estamos todos sufriendo. Estamos todos tratando de encontrarle alguna salida a este laberinto. Y además necesitamos que esto crezca. No que se achique. Necesitamos que esto sume. No que reste. Entonces hay cuestiones que... Por eso yo decía, vivamos el ahora, no el 27, ahora. No nos comamos antes la cena que el almuerzo. Y disfrutemos. Y pasiones alegres, no pasiones tristes. Estamos en una época de pasiones tristes. Y lo peor que nos puede pasar es derrotar al fascismo detestándonos entre nosotros. Si no hay motivo. Si no hay motivo. Si todos estamos queriendo lo mismo. La verdad que yo tuve muchas... bueno, por supuesto, como todo el mundo quería comentar algo en las redes, pero cuando veo el efecto que tiene comentar algo en redes, como seguramente habrá más mensajes de este tono, estamos pensando mal. Estamos pensando mal. Nuestra concentración en este momento tiene que estar dirigida a ver cómo, con esta herramienta política, cómo la usamos de la mejor manera posible para que el fascismo se vaya de este país y reconstruirlo. No sirven las tribus, sirve el movimentismo. Así que bueno, es mi opinión. No soy la dueña de la verdad, pero la verdad que es muy desagradable ver cómo aflora tan rápidamente la mala entraña en un día de festejo. La verdad, no estamos para medirnos entre nosotros, ya basta de esas pelotudeces, por favor. Hola Sandra y Jorge, en festejo, en octubre los candidatos se deben comprometer a presentar el proyecto de ley fundamental, renta básica universal, salario mínimo, canasta básica, jubilación mínima para que los bolsillos populares reciban justicia social. Se puede saliendo del bimonetarismo y usando dinero complementario no inflacionario. Bueno, yo no entiendo lo que estoy leyendo, les aviso, el mensaje es de Héctor. Saludos desde Sarmiento, Chubut. Vamos a octubre. Que se vaya Milei y su séquito de aduladores, Guillermo. Vamos a octubre. Querida Sandra, creo que Milei no entendió el mensaje de las urnas y seguirá con su programa destructivo. Elena de Montserrat, no te quepa duda. Lo haya entendido o no lo haya entendido, él sabe hacer una cosa, que es afanar. Y además pretender que el déficit cero que consiguió es importante. Y no consiguió un puto déficit cero. No lo consigue. Es imposible. Con toda la gente que tenemos comiendo, es imposible.
evitando que se mueran de cáncer los enfermos, es imposible. Y si es imposible, es más importante la vida que el déficit cero. ¿Por qué tenemos que pagar el costo de que para Milei el déficit cero es importante? Si ni siquiera sabemos qué haría Milei si tuviera realmente un déficit cero, que no lo tiene ni lo tuvo. No es posible tener déficit cero en la Argentina en este momento. Ya vemos cómo le está saliendo. El falso déficit cero de Milei es el hambre, es la crueldad, es muerte prematura, es la desnutrición, bueno, es todo el horror que conocemos y por el que está pasando tanta gente y muchos de nosotros también. Hola Sandra y compañeros, no entiendo cómo la Libertad Avanza pudo ganar en Bahía Blanca. Bueno, Bahía Blanca, en realidad es más difícil de entender qué pasó en Bahía Blanca para que ganara el peronismo antes, que qué pasa ahora que Bahía Blanca volvió a ser una ciudad milica. Bahía Blanca siempre fue una ciudad milica, por la base y por no sé qué cosa. Pero la verdad que es inentendible, porque ya conocen a Milei, no es que es un recién llegado y que dice que recién ven la motosierra. Y además los trató como el culo, los abandonó, y van y lo votan. Bueno, deben ser masoquistas los bahienses, no lo sé. A ver si alguien de Bahía nos puede escribir y explicar un poco qué carajo pasa ahí, porque que haya ganado en las últimas elecciones fue una sorpresa, pero dentro de todo, bueno, no se conocía, qué sé yo, parecía un loquito, nada más. No un psicópata que viene a reventarte. Y en Bahía Blanca, encima que los maltrató, que los humilló, que los dejó solos, etcétera, y que la provincia les mandó a la ayuda, votan a Milei. ¿Qué les pasa? ¿Se les despertó el enano fascista a esta altura de la soirée? En fin, buenas noches Sandra, Jorge y los laburantes de la radio. Mirando el contundente éxito electoral de gran impacto hacia afuera, creo que hacia adentro de Fuerza Patria el resultado evita reproches entre sectores de la alianza con respecto a la decisión de desdoblar. Menos mal que evita reproches, si no, ¿cómo estaríamos? Me parece que el escenario de las nacionales de octubre con respecto a la polarización será muy diferente, pues aparecen alianzas de diverso tinte y algunos kioscos que van a complejizar mucho el destino de los votos, a no dormirse y seguir laburando, pues como dice la nona, se dormí non pesci, que no es más que menos, y se duerme no pesca, Claudio. Sí, por supuesto, esto no lo demos por terminado, esto fue una elección que salió como salió. Hay que seguir trabajando y en octubre no tenemos la vacatada. Acá leí la vacatada en un mensaje, porque no terminé de leer el de Bahía, empecé a hablar yo y no lo terminé de leerlo completo. De todos modos, espero que no nos creamos que ya la tenemos atada. Me parece muy acertado eso, porque es absoluta verdad. No empecemos con las internitas, con que si dijo esto, que si dijo lo otro, que si la fue a visitar, que si no la fue a visitar, que si ella la tiene que llamar, que si no la tiene que llamar. Basta con el teatro, basta. Estamos haciendo política, no un teleteatro, basta con esas estupideces. Somos todos grandes, y si no dominamos este impulso autodestructivo de ni siquiera darnos un día de felicidad, empezar la interna la misma noche, nos van a comer crudos, ¿ok? Entonces cortémosla. Yo la verdad que no me puedo prender en esas cosas porque me parece que ya es también psicotizante, forma parte de lo tóxico de esta época. Porque si no, hay miles de cosas que compartimos. No se puede ningunear a alguien de esa manera. Qué sé yo, la verdad no los entiendo, yo no los entiendo. Pero bueno, qué sé yo. Buenas noches Sandra, Jorge, esto ya lo leí. Hola Sandra, no hay que engañarse, ganamos gracias a ellos que no paran de hacer cagadas. Esto también es cierto, Me pareció pobre el mensaje de Cristina que se escuchó antes de que hablara Kicillof. Ni felicitó al gobernador. Lamentable que ningún K duro, Máximo por ejemplo, no haya estado cerca de Axel. Bueno, Máximo estaba con la madre, creo, ¿no?
Lo digo yo que soy K. Un abrazo, Fernando de José C. Paz. ¿Quieren que les diga la verdad? Sí, me parece un poco mezquino todo. Me parece un poco mezquino. No estamos en épocas para mezquindades. Un triunfo. Un triunfo, después de tanta derrota, de tanto sufrimiento. Y no por nosotros, no pensando en qué me va a pasar a mí, qué te va a pasar a vos. Pensando en la gente que sufre, muchachos. Un poco de alegría, un poco de... No digo Cristina, porque Cristina está pasando circunstancias que ninguno de nosotros estamos pasando. Entonces, Cristina, qué sé yo, está fuera de todo reproche. Y además, ya lo dije, yo puedo hacer todas las críticas que se me antojen, porque soy libre. Pero la verdad que para mí Cristina está... Obvio que no está ni para jubilarse, ni para hacer corrida, ni para nada de eso. Está en la plenitud de sus atributos, solo que está inhibida judicialmente por una causa trucha que le armaron y que ojalá caiga, y por eso está detenida ilegalmente. Legalmente, pero digo ilegalmente porque está detenida ilegalmente en realidad. Está detenida por un expediente que la Corte Suprema no abrió. Si la Corte Suprema hubiese abierto ese expediente, hubiese encontrado razones para no mandarla presa, porque eso es lo ilegal. El tribunal del Liverpool es el que actuó ilegalmente, y la Corte también, porque sabía que si abría el expediente se iba a encontrar con que estaba mal hecho el juicio. Estamos en la situación que estamos y necesitamos los liderazgos. Los liderazgos no aparecen de un día para el otro. Los liderazgos hay que cuidarlos. Necesitamos que esto sea movimentista. Necesitamos más que un liderazgo. Necesitamos más gente que tenga poder de convocatoria. Aparece uno y le vas a echar la cabeza. La verdad, no entiendo la lógica. La cosa es sumar y agrandar, no cortar y serruchar. Yo nunca voy a estar de acuerdo con los que quieren dividir, con los que están todo el tiempo midiendo quién va adelante. Esto no es una competencia, no estamos compitiendo entre nosotros, estamos compitiendo con el fascismo. Si no la tenemos clara, nos va a pesar, nos va a pesar. Yo no voy a acompañar nunca una actitud que me parezca perdidosa, nunca, nunca, porque quiero que el fascismo se vaya de la Argentina. Lo que me parezca perdidoso, bueno, lo voy a decir. Buenas noches, Sandra y Jorge. Este tipo no va a cambiar, porque él está para entregar la patria. Si no, díganme a qué político nombró y citó una frase del mismo. No, nada, si no la política le interesa tres pepinos. En su discurso después de perder, por eso, examen de aptitud patriótica para asumir el cargo. Oscar de las Golondrinas, Lagopuelo, Chubut. Sí, creo que eso es una experiencia. Milei nos tiene que servir de experiencia por lo menos para un test, ¿no? Antes de cualquier cargo electivo. Un test psicotécnico. No podemos más tener un presidente que no puede destetarse de la hermana. Pero ¿cómo es esto? No, es un problema, porque no la pueden echar a la secretaria general de la presidencia, aunque sea chorra, porque ella es la que lo contienen los brotes. ¿Qué loquero es esto? Si puede ser presidente, que sea presidente. Si no le da la cabeza o tiene problemas mentales, que deje de ser presidente. O que tenga a la hermana cerca y que lo abrace gratis. Que le pague a la hermana, pero que no la nombre la Secretaría General de la Presidencia. No podemos bailar con locos, tenemos que traer cordura a la escena. Es delirante todo. Bueno, hay un montón de... Hoy la verdad que se ve que todo el mundo tenía ganas de decir algo. Me van diciendo los ganadores del sorteo, que ya me voy despidiendo. Bueno, mientras voy agradeciendo a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica y a Ailén Pavón por el streaming. Ya viene, sí, pero me tienen que decir eso, la ganadora de las entradas. Ahí está. La ganadora de las entradas se llama Ximena. 422, ¿qué es? El DNI. El DNI. Los 4 últimos números de su DNI. Que no lo dije yo eso, porque me lo había olvidado. Bueno, Ximena, la producción se va a comunicar para pasarte las entradas. Y quédense en la 530 porque ya viene el programa de la revista Martia con
Julián, Saúd. Nosotros nos reencontramos mañana, 8 de la noche, por acá, por la 530. Chao.